Hola, en este tutorial vamos a ver cómo crear mallas base que nos pueden servir para crear personajes orgánicos. Pueden ser humanoides, pueden ser animales, etcétera. Es una malla pues muy básica, muy fácil de hacer. Se hace con la técnica con la que hicimos los árboles, que se puede editar después, ya de manera manual. Entonces, vamos a comenzar creando un vértice. Esto lo habíamos explicado de manera previa a partir de un plano, que pues entrábamos al modo editar y con la M lo colapsábamos al centro para que nos creara un vértice. Pero hay una forma mucho más sencilla pues de crear este tipo de piezas. Voy a activar aquí un momento eh, los atajos. Aquí, como siempre pueden ver qué teclas estoy presionando. Y bueno, ¿cómo podemos crear un vértice sin tener que hacer todo este proceso? Vamos a ir aquí a editar, preferencias y en complementos. Aquí vamos a escribir extra y vamos a agregar el de adición de mallas extra objetos. ¿Listo? Ahora cuando nosotros vayamos a agregar cosas con Shift A, nos van a aparecer aquí en la parte de malla vértices solos. Entonces vamos a agregar un vértice y aquí lo tenemos. Voy a ir a la vista frontal y a este vértice de aquí voy a aplicarle algunos modificadores. El primero va a ser uno de mirror. Espejo, ¿dónde está? Bueno, se llama simetrizar en español. Y pues lo mantenemos con el Z. Vamos a agregarle ahora el de forrar o el de piel. Y por último el de subdividir superficie para que se vea redondo. A este podemos aumentarle un poco aquí los niveles para que pues tenga más geometría. Y para que se redondee suave vamos a darle aquí en sombreado suave. Ahora bien, eh, les sugiero mantener este de aquí que dice recortar. Ahorita les explico para qué funciona. Entonces ya teniendo nuestro vértice, podemos comenzar a extruir con la tecla E. Si se dan cuenta, pues cuando lo extruyo, pues la malla comienza como a expandirse. Esto nos va a servir pues para crear una estructura básica. En este caso, pues voy a hacer como un humanoide, voy a extruir hacia arriba y para que se pegue al centro voy a mantener aquí activado el de recortar. Entonces ahora cuando lo muevo hacia el centro, no lo voy a poder despegar de ahí, va a quedar totalmente pegado. Aquí les sugiero trabajar con los rayos X activados, pues porque nos va a facilitar más saber dónde tenemos estos vértices y con control A podemos escalarlos. ¿Listo? Entonces voy a explicarles más o menos cómo hacer una malla humanoide. Voy a extraer, digamos, esta parte de aquí para crear lo que sería como el pecho. Esta pieza, este punto de aquí me gusta pues interpretarlo siempre como la cadera. Entonces pues desde ahí es como de donde parte todo. Eh, bueno, aquí tenemos como la parte superior del cuerpo. Voy a desactivar este para poder reflejar. Y voy a comenzar a extruir hacia este lado. Esto voy a hacerlo un poco más pequeño para que no me afecte tanto la malla y este un poco más grande para compensar un poco este tamaño. Voy a extruir de nuevo esto hacia acá. Voy a hacerlo un poco más grande y lo vuelvo a extruir. Entonces así de rápido comenzamos a tener como una malla base que nos va a servir. Voy a extruir aquí las piernas. Control A para hacerlos más pequeños. Y voy a extruir hasta abajo. Entonces aquí podemos comenzar como con el control a cambiar los tamaños. Y voy a agregar un punto aquí en el medio. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar pues la selección de bordes y con control R voy a crear un loop cut. Si se dan cuenta en todo el centro hay como un puntito amarillo y voy a darle clic. Eso me acaba de generar un vértice extra que pues también puedo manipular con el control A. Listo, y vamos sacando muy rápidamente pues nuestra malla del personaje. Voy a comenzar a extruir aquí la parte del cuello. Voy a activar el de recortar y esto voy a hacerlo más chiquito con control A. Lo muevo hacia abajo y voy a volver a extruir para poder tener un poco más de detalle. Este pues voy a hacerlo muy más grande porque está muy pequeño. Y voy a extruirlo hasta arriba, más o menos para que me dé la altura de la cabeza.
Ahora bien, voy a seleccionar esta parte de aquí, este borde con la selección de bordes, control R, y con la rueda del ratón voy a comenzar a subirla para generar algunos vértices extra. En este caso, pues yo creo que con 3. Voy a seleccionar estos 3, control A para hacerlos más grandes y voy a hacerlos de arriba un poco más pequeños. Entonces, pues ya tenemos la cabeza de nuestro personaje. Esto también podemos manipularlo con la edición proporcional. Si yo quiero mover, voy a hacerlo de perfil. Hacer que la cabeza esté un poco más inclinada hacia el frente, pues puedo coger este vértice, activar la edición proporcional y con la G variar el tamaño pues del área que me afecta. Y esto nos puede servir como para hacer que la deformación sea un poco más suave. Aquí voy a hacerlo como con un poco de jiba y un poco más de barriga. Voy a mover las caderas hacia el frente. Y aquí se nos dañó un poco la parte del cuello, pero eso es muy fácil de corregir. Voy a desactivar la edición proporcional y con control A voy a comenzar a editar este vértice hasta que la malla se arregle un poco. Si no se arregla con ese, se arregla con el de abajo. Entonces aquí ya queda un poco más arreglado. ¿Listo? Entonces podemos hacer también zapatos o pies. Esto lo podemos extruir hacia el frente. Y para aplanarlo podemos darle control A, que es el de escalar, y la tecla X para escalar en el eje X. Entonces, bueno, aquí se están escalando en el eje que no era. Entonces, control A y la Y. Este sí nos va a escalar hacia los lados. Entonces podemos aplanar hacia algunas de las piezas. Aquí con control A y X puedo ya hacerlas mucho más delgadas y mucho más planas. En este caso pues parecen como aletas. También podemos crear volúmenes extruyendo piezas hacia el frente. Entonces digamos que yo quiero que este personaje tenga un poco más de pecho. Puedo coger este vértice de aquí, voy a irme a la vista lateral y comenzar a extruirlo con la tecla E. Bueno, aquí parece un tumor. Pero si lo extruyo pues de esta forma y cambio el tamaño lentamente, pues puedo hacer que estos vértices se terminen combinando y que me dé un acabado como pues con suavizado. Aquí creo que haría falta otro vértice, voy a crearlo con control R y a esto voy a quitarle el tamaño. Bueno, en vez de agregarle pecho creo que se lo quitamos, pero pues podemos agregar más detalles de esta manera. Aquí pues, no sé, voy a agregarle una especie de pico. Y podemos también pues seguir subdividiendo esto. La edición proporcional también nos sirve como para cambiar el tamaño de manera, pues, procedural. Voy a expandirle aquí como para generar una especie de cola. Entonces, esto voy a crearlo hasta acá. Y voy a seleccionar este borde y con control R voy a subdividirlo varias veces. Voy a subir la ruedita de ratón hasta que tenga estas divisiones más o menos. Y si se dan cuenta, pues tenemos todos estos vértices. Yo puedo seleccionar este de aquí, activar la edición proporcional y con el control A pues también se va a ver afectado por el radio de la edición proporcional. Entonces voy a dejarlo más o menos como por aquí y si yo comienzo a mover, pues si se dan cuenta, se comienza a escalar pues de una manera uniforme. De igual forma, esto también podemos usarlo para mover. Si nosotros desplegamos esta parte de aquí, tenemos como más opciones para la edición proporcional. Esto nos va como a configurar algunos parámetros de cómo se van a desplazar las piezas.
En este caso este de agudo, si se dan cuenta, pues me imita un poco esta forma de aquí, ¿no? Y si lo pongo en esférico, pues me va a desplazar las piezas de una manera un poco más redonda. Entonces voy a mover esto más para acá arriba, aquí en agudo. Y este de aquí en esférico. Entonces pues tenemos ya nuestro personaje con cola. Aquí se dañó alguna parte de las piernas, que igual los podemos solucionar pues seleccionando el vértice y con control A, configurándolo hasta que nos dé pues la malla más corregida. Ahora bien, también podemos usar esto para hacer manos, que realmente es muy fácil. Voy a irme a la vista frontal y voy a mover este brazo de aquí hacia acá para que puedan verlo. Y voy a pasarme a la vista superior. Entonces, ¿cómo podemos hacer manos? Es muy sencillo. Con el vértice de aquí lo vamos a extruir una sola vez para crear como la muñeca. Y a partir de este vértice de aquí vamos a generar los dedos. Entonces, pues voy a crear uno para acá y otro para acá. Voy a hacerle tres dedos. Y pues su pulgar. Hasta ahora pues no tiene ninguna forma, pero si yo selecciono de nuevo estos vértices de aquí y con control A los escalo, pues comienza como a ganar un poco más de forma. Si se daña ese, podemos escalar este vértice de aquí hasta que se arregle. Este va a hacerlo un poco más ancho. Y voy a extruirle otra parte para el pulgar. De igual forma esto podemos seguirlo extruyendo como para que nos genere las demás falanges. Y ya tendríamos las manos de nuestro personaje. Aquí voy a usar la edición proporcional en la vista frontal para moverlas hacia abajo. Yo creo que me va a servir este de agudo también. Y voy a hacer este de aquí un poco más largo y más delgado. ¿Listo? Entonces pues tenemos nuestro personaje igual. Esto podemos hacerlo para cualquier tipo de personaje. Si queremos más brazos, podemos extruirlos. Aquí voy a desactivar el de recortar. Voy a mover esto hacia acá y hacerlo más pequeñito. Y voy a crear otro vértice como para cortar eh, la deformación. Y esto voy a moverlo un poco hacia acá. Y voy a hacerlo más chiquito. Entonces podemos hacer personajes muy variados como ustedes quieran. Entonces, estos vendrían como unas alas, no sé. O otro par de brazos podrían ser. Y bueno, cuando ya tengamos nuestra base terminada, vamos a comenzar a aplicar los modificadores. Esto tiene un orden específico en el que se tienen que aplicar. Voy a quitar ya la vista de rayos X. Y el primero que voy a aplicar va a ser el de forrar. ¿Listo? Y posterior voy a bajarle un poco la resolución al de subdivisión y voy a aplicarlo. Y finalmente el de simetrizar lo voy a dejar ahí porque pues quiero que las partes me queden simétricas. Entonces tenemos un problema aquí y es que tenemos caras donde no las necesitamos. Estas de aquí deberían ser un reflejo de esta, pero pues tenemos la malla doble si se dan cuenta. Entonces para evitar este error voy a irme a la vista frontal, voy a activar los rayos X y con la selección de caja, que manteniendo presionado aquí pues podemos desplegarla, voy a seleccionar todos los vértices que estén hacia el lado derecho. Voy a darle a la X y vértices. ¿Listo? Voy a eliminarlos todos.
Y las piezas que pues me acaban de quedar con agujeros los voy a rellenar a mano. Entonces pues este cosito de aquí, con el clipping, el recortar activado, lo simplemente lo muevo hacia el centro, al igual que este, para comenzar a cerrar. Igual aquí atrás. Puede que les pase esto, puede que no. Realmente no he encontrado como un patrón de por qué sucede esto. También podemos hacerlo con la selección de bordes, ¿no? Que pues para estas piezas largas es mucho más fácil, mucho más rápido. Y ya tendríamos pues gran parte de esto corregido. Em, bueno, faltan estas piezas de aquí. Y aquí simplemente voy a extruir para que se junte. Y ya con la selección de bordes voy a rellenar estas con la tecla F. Esto pues con el fin de que me quede una mejor topología. Listo, ya tenemos pues la malla base. Ahora esta malla de aquí podemos ya comenzarla a editar. Digamos aquí podría hacerle un ojo. Si selecciono esta parte de aquí, le doy a la I para extruir hacia la misma cara y con la E puedo comenzar a desplazarme hacia adentro. A esto puedo agregarle un modificador de subdividir superficie y nos va a comenzar a redondear mucho más las formas. Entonces puedo pasarla al 2 y ya si se dan cuenta los detalles son mucho más redondos. Entonces pues puedo escalar este ojo un poco en el eje Y. Si necesito más resolución pues le doy más aquí. Y así podemos comenzar como a detallar nuestra malla. También podemos especificarle que algunas caras sean más duras. En este caso pues yo quiero que estas de aquí no sean tan suaves, sino que sean mucho más puntiagudas. Entonces voy a ir aquí con la N, en la parte de elemento, en plegado medio voy a comenzar a activarlo. Y si se dan cuenta, esto lo que hace es como hacerme un bevelado, pues que me puede ayudar como a generar algunas formas. Por lo menos estas piezas de aquí también quiero que sean mucho más agudas. Y los vértices de la punta los voy a fusionar para poder tener un pico. Aquí podemos pues ir creando mucho más detalle. Con la herramienta de cuchillo podemos crear que está aquí. Con la herramienta de cortar, que también se puede activar con la tecla K, podemos comenzar a crear pues nuevos vértices en la malla, pues de una manera sencilla. Entonces voy a crear unos aquí como para poder mandar esta pieza hacia adentro. Damos enter para pues aceptar la edición y voy a devolverme aquí a la edición, a la selección. Entonces estas piezas de aquí voy a moverlas hacia el centro. Entonces voy a darle a la X y voy a darle un bevelado a esta pieza de aquí para pues hacer un recorte un poco más duro. Entonces de esta forma podemos comenzar como a detallar nuestras piezas. Si nosotros queremos pues hacer piezas que no sean simétricas, digamos que este brazo sea más grande que el otro, simplemente aplicamos el modificador de simetrizar y ya podemos comenzar pues a editar nuestras piezas de la forma que queramos. En este caso pues con edición proporcional voy a hacer que este brazo sea mucho más grande y así sucesivamente pues con las piezas que no quieran que sean simétricas. Y finalmente pues así tendríamos una malla base para un personaje que podemos seguir editando.